Revelado, CEO transforma su vida en un instante, esposa expone secreto oculto y causa caos incre. La sala del edificio más emblemático de la ciudad parecía una jaula dorada. Javier, el CEO admirado por todos, sentía cómo su éxito le oprimía el pecho. La vibrante metrópoli de América Latina que había sido testigo de su ascenso ahora pesaba como una losa sobre sus hombros. En su mente, los ecos del hogar donde la risa de sus hijos solía inundar las paredes se convertían en un susurro lejano. Las noches, solitarias y repletas de pensamientos oscuros, le mostraban la soledad que había cultivado en el altar de su ambición. Sin embargo, siempre había un precio que pagar por estar en la cima. Mariana, su esposa, era un pilar de fortaleza. Su dedicación a sus hijos y su comunidad contrastaba con la vorágine de trabajo que consumía a Javier. Ella recordaba las enseñanzas de su familia, la importancia de los lazos familiares y la integridad. Sin embargo, todo se vería tambalear cuando un oscuro secreto comenzara a tejer una telaraña de desconfianza. Un acuerdo desleal, un movimiento calculado en su pasado que amenazaba la identidad de la empresa que él había construido con tanto esfuerzo. Mariana se encontraba entre la espada y la pared, debería revelar la verdad y arruinar a su esposo o guardar silencio y proteger a su familia. Con cada día que pasaba, la fecha de la crucial reunión de accionistas se acercaba y la ansiedad la devoraba. No solo estaba en juego la reputación de Javier, sino también el futuro de sus hijos, de su hogar, de sus principios. ¿Qué haría mi abuela?, se preguntaba, mientras el peso de sus decisiones la mantenía despierta. La nocturnidad la envolvía como un manto, la angustia robándole el sueño y la determinación marcando sus pasos. Javier, ajeno a su tormento, seguía inmerso en el trabajo, convencido de que más éxito significaba más felicidad. Sin embargo, en el fondo, una parte de él sentía un eco de culpa latente que se hacía más fuerte a cada instante. La tensión era palpable en el hogar. Aquella noche, Javier intentó acercarse a Mariana, pero ella lo miró con una mezcla de amor y desilusión. No podía seguir ignorando lo que sabía. La voz de sus hijos recitando los valores que había tratado de inculcar resonaba en su mente, como el tamborileo de una alarma que nunca se detendría. Javier, el éxito no lo es todo, se decía, guerreando contra su propia determinación de proteger a su esposo a expensas de sus propios valores. En la reunión, el ambiente se tornó denso. Las miradas expectantes de los accionistas se sentían como cuchillos en la piel de Javier. La ansiedad se apoderó de él, pero no estaba preparado para lo que sucedería a continuación. Javier, debes escuchar lo que se dice. La voz firme de Mariana rompió el silencio cargado. Cada palabra era como un rayo, proyectando sombras sobre su vida, sobre lo que había construido. El caos se desató. Los murmullos de desconfianza comenzaron a crecer, y Javier sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Todo lo que había querido proteger ahora estaba a punto de desintegrarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier se quedó en silencio, enfrentado a una tormenta emocional que lo acosaba. El dilema era claro, la ambición y el deseo de poder se enfrentaban a los valores que le habían sido inculcados. Las palabras de su esposa resonaban en su mente, haciéndolo cuestionar quién era realmente. El tiempo parecía detenerse, y la pregunta crucial se plantó en su conciencia: ¿podría reconciliar su ambición con sus raíces, o se perdería en un camino de oscuridad y ambición desmedida? La incertidumbre colgaba en el aire, esperando a que Javier tomara una decisión que cambiaría su vida para siempre. La sala de juntas se convirtió en un panorama surrealista para Javier. A su alrededor, los rostros de los accionistas mostraban inquietud y desprecio, como si cada uno de ellos fuera un juez dispuesto a condenarlo. Las palabras de Mariana seguían resonando en su cabeza, como un eco perturbador que le recordaba las decisiones equivocadas de su pasado.
¿Cuándo había dejado de lado sus principios por el crecimiento de su empresa? Era un cuestionamiento persistente. Mientras los murmullos se multiplicaban, Javier sintió que la presión lo consumía por dentro. Tenía dos opciones claras: defender su legado, luchar por mantener el status quo que había construido, o afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Su mente rápidamente analizó cada estrategia posible, pero estaba atrapado en un vaivén emocional que le impedía razonar con claridad. Todos esos años de trabajo lo llevaban a reflexionar: ¿había valido la pena? La angustia se intensificaba por momentos. En su mente, visualizaba a sus hijos, a quienes había sacrificado más de lo que estaba dispuesto a aceptar. El legado debería implicar más que éxito financiero, debería ser una representación de integridad y valores familiares. La noción de ser un buen padre y esposo asomaba en su pensamiento, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de cambiar. «Señor Javier, ¿tiene algo que decir?», interrumpió un accionista a la diestra, aguzando su mirada. Las palabras se desvanecieron en el aire. A pesar de la presión, Javier sintió, casi intuitivamente, que debía ser honesto. La verdad lo liberaría, pensó, aunque signifique arriesgarlo todo. La incomodidad se tornó en determinación: si iba a caer, lo haría habiendo defendido lo que realmente importaba. «Quiero tomar un momento para ser completamente transparente», comenzó, sintiendo que las miradas de los presentes se tornaban fijas y expectantes. «Reconozco que han existido decisiones tomadas en el pasado que no alineaban con mis principios y que no reflejan la integridad que deseo para esta compañía». Las palabras fluían con una claridad inesperada, como si se tratasen de una apertura mental que jamás había experimentado. Mientras hablaba, sus pensamientos se organizaban, permitiéndole enfrentar sus miedos. Al finalizar su declaración, Javier vio a Mariana en la parte posterior de la sala. En su mirada había algo que no había notado desde hacía tiempo: orgullo. Ese simple gesto era un faro en medio de torbellinos de incertidumbre. Sabía que su sinceridad podría tener consecuencias drásticas, pero una energía nueva lo invadió, como si hubiera liberado un peso monumental de su alma. La respuesta de los accionistas fue diversidad de reacciones, desde la sorpresa hasta la incredulidad. Algunos leyeron sus palabras como una debilidad, otros como un deseo genuino de restaurar su carácter. Javier observó cada reacción y, con cada mirada, se sentía más fuerte. En ese instante, supo que había comenzado un camino hacia la redención. Sin embargo, no sin antes enfrentarse a las repercusiones, había activado un debate interno en la empresa que podría acabar con su carrera. Nadie esperaba que un CEO se expusiera de esa forma, y sabía que la batalla no había hecho más que comenzar. Dentro de él despertó una fuerza renovada, una chispa interna que no había sentido en años. Eran convicciones renovadas. Con cada nueva situación compleja, la convicción de lo que quería ser se alzaba sobre su ambición. El camino por delante era incierto, pero Javier no podía evitar sentir que era necesario. Quería transformar su vida no porque fuera un líder, sino porque quería ser digno del título de padre y esposo. El momento de la verdad estaba a la vista. Podía cada paso en falso ser un aprendizaje, un escalón hacia un nuevo Javier. Mientras el murmullo se disipaba, surgía una pregunta apremiante: ¿sería capaz de enfrentar las reacciones de quienes lo rodeaban, incluidos sus propios hijos? Su nueva resolución lo llevaría a un terreno inexplorado, donde la ambición se entrelaza con la sinceridad. En el horizonte de su mente, ya vislumbraba una exclusiva reunión con sus hijos, cargada de señales de esperanza, y la pregunta seguía en el aire: ¿podría Javier ganar su confianza nuevamente? La mañana siguiente, Javier se despertó con una extraña sensación de claridad. El tumulto de emociones del día anterior había sentado un precedente en su vida. Sin embargo, la agonía del día que se venía no era menos real. El mensaje directo de sus palabras resonaba en su mente, y con cada nuevo pensamiento, la conciencia de sus responsabilidades se intensificaba. Se encontraba entre dos mundos, el de sus ambiciones laborales y el de sus valores familiares. Después del tumultuoso encuentro en la sala de juntas, Javier sabía que la próxima conversación que tendría no sería menos complicada. Llamaría a sus hijos, a quienes había pasado por alto en su búsqueda incesante por el éxito. Sentía que era imperativo compartir con ellos lo que había decidido.
Sería un paso fundamental en su proceso de redención. Mientras se preparaba para la reunión, una imagen clara de su familia ocupaba su mente. Recordaba las risas en el patio trasero, las historias contadas antes de dormir, cada momento que había dejado atrás por el trabajo. La idea de restaurar esa conexión era nerviosa y emocionante a la vez. ¿Podría reconstruir lo que había perdido? Ya en la cocina, se sentó a encender su laptop y revisar los correos, encontrando uno de un accionista particularmente agresivo que cuestionaba su capacidad de liderazgo tras su confesión. En un instante, el miedo volvió a arrastrarlo. La ansiedad de perder su posición se entrelazaba con la esperanza de recuperar la relación con sus hijos. Las notificaciones seguían llegando, una tras otra, como una tormenta inminente. Pero ignorando el pánico, Javier decidió priorizar lo que realmente importaba. Cuando sus hijos llegaron, sintió que el aire en la casa se volvía más denso. El silencio era un reflejo del tiempo perdido, de las palabras que nunca habían sido dichas. En un esfuerzo por romper esa barrera, Javier comenzó a hablar, eligiendo sus palabras con cuidado, como si cada sílaba pudiera reparar el daño acumulado. Chicos, necesito hablarles de algo importante. He estado tan centrado en el trabajo que olvidé lo que realmente significa ser un buen padre. Ayer, en la reunión, tomé una decisión. Quiero ser honesto no solo con la empresa, sino también con ustedes. Quiero que sepan quién soy realmente, les dijo, sintiendo que, a cada segundo, un nuevo peso quedaba atrás. Las reacciones fueron variadas. La mayor de sus hijas, Ana, mostró sorpresa y confusión, mientras que Javier notaba cómo la desconfianza se instalaba en las miradas inocentes de los más jóvenes. Cuando había dejado de lado su papel de padre y se había enredado en las exigencias de la empresa, había afectado a esos seres queridos que ahora buscaban respuestas. Mientras la noche se llenaba de silencio denso y expectativas no cumplidas, Javier se preguntaba cómo se podría solventar la falta de comunicación y cercanía. ¿Era suficiente con hablar? La duda flotaba, y la presión se intensificaba. En su intento de ser vulnerable y auténtico, se preguntaba si estaba listo para enfrentar las preguntas difíciles que inevitablemente surgirían. La tensión en la atmósfera era palpable y su mente se revolvía entre inseguridades y convicciones nuevas. Había una batalla en curso, no solo en la empresa sino también en su núcleo familiar. Las palabras parecían estancarse en su garganta. En ese momento crítico, su hija Ana rompió el silencio. «Papá, ¿por qué debería confiar en ti después de todo este tiempo?» El desafío la hizo vibrar con una intensidad que Javier no esperaba, un reto que lo llevó aún más lejos en su introspección. Su instinto le decía que ese era el momento decisivo para demostrar su compromiso y deseo de cambio. Mientras se preparaba para responder, comprendió que quizá no podía cambiar todo de la noche a la mañana. Pero tenía que estar dispuesto a intentarlo, a demostrar que su transformación iba más allá de las palabras. ¿Sería capaz de restaurar las relaciones que había descuidado? ¿Podría, finalmente, enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y seguir adelante hacia el verdadero despertar que lo abrazaba con cada latido de su corazón, con cada expectativa renacida? Javier sentía una nueva determinación brotar en su interior. Había un camino lleno de incertidumbres delante de él, pero la posibilidad de un nuevo comienzo lo empujaba a seguir adelante. No podía retroceder. El ruido del mundo exterior ya no importaba. La mayor batalla estaba aquí, al otro lado de la mesa, y la verdad asomaba. Dependería de su actuación y compromiso restaurar el vínculo familiar que tanto anhelaba. La pregunta de Ana flotaba en el aire, cargada de carga emocional y desesperación. Javier sintió que el mundo giraba en su interior, la realidad golpeándolo con cada segundo que pasaba en aquel silencio incómodo. Sabía que esa no era una cuestión que se resolvería con palabras vacías o promesas formuladas. En ese momento, el peso de su ausencia se asomaba y lo enfrentaba cara a cara. «Eso es exactamente por lo que estoy aquí», respondió, sintiendo que su voz quebraba la tensión. «No espero que me crean de inmediato. He fallado en miles de aspectos, y hoy reconozco eso. Pero estoy decidido a cambiarlo. No puedo borrar el pasado, pero quiero construir un futuro diferente». Ana frunció el ceño, su mirada mezcla de dolor y curiosidad. Sus hermanos, aunque más jóvenes,
percibían el tumulto emocional pero no sabían cómo procesarlo. Javier comprendió que debía ser más que un padre distante, debía ser un ejemplo a seguir. El reto personal era enorme, no solo hablar, sino también actuar, demostrar cada día que estaba comprometido. Era un camino incierto, pero había un fuego encendido en el que lo alentaba a avanzar. Con manos temblorosas, se levantó de la mesa y se acercó a su hija. Quiero saber lo que piensas de mí, lo que sientes. Quiero que puedas confiar en mí nuevamente. Era un acto de vulnerabilidad que nunca habría atrevido a realizar antes. Estaba arriesgándose, abriendo una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. El silencio continuó, áspero e imponente. Ana miraba a sus hermanos, buscando apoyo, mientras Javier sentía el sudor frío en su frente. No estaba listo para rendirse, sabía que esa conversación era solo la primera de muchas. Su proceso de redención no podía depender de una única respuesta positiva. Debía estar listo para escuchar y, más importante aún, para actuar sobre lo que escuchara. Papá, no se trata solo de lo que tú quieras, dijo Ana finalmente. Se trata de que necesitamos tiempo. No puedes pedir nuestra confianza y esperar que aparezca de la nada. Era un reclamo justo, claro y directo. Javier asintió, sintiendo el ardor de la posibilidad de que su relación familiar pudiera recuperar la compasión perdida. Entiendo, respondió, incorporando cada palabra con la fría realidad de su situación. Estoy dispuesto a trabajar por el tiempo que necesiten. ¿Cómo te gustaría que hiciéramos esto? Cualquier enfoque debía ser por el bien de todos, no solo por él. La búsqueda de un cambio genuino debía incluir sus perspectivas. Los rostros de sus hijos comenzaron a mostrarse menos tensos, abiertos a una conversación. Javier observó cómo el diálogo progresaba, no sin resistencia, pero poco a poco se fueron construyendo puentes en vez de barreras. Era un instante que requería de su constante atención y honestidad. Durante los siguientes días, intentó implementar cambios en su rutina. Tomó la decisión de ajustar su horario laboral para salir antes y así poder compartir momentos realmente significativos con su familia. Transmitir su iniciativa no fue tan fácil, hubo risas nerviosas, y a veces resistencia, cuando sus hijos cuestionaban si esta era otra de sus promesas vanas. El conflicto dentro de Javier se mantenía latente. A medida que se esforzaba en ser el padre que su familia necesitaba, también sentía la presión del trabajo como una sombra acechante. Con cada paso que daba hacia la mejora personal, los correos electrónicos de su empresa se hacían más imponentes y las críticas se multiplicaban. Sin embargo, entendió que su verdadero trabajo era la reconciliación familiar, aun si eso significaba perder algunos puntos en el mundo corporativo. El día de la siguiente reunión de junta se acercaba, y la incertidumbre lo inundaba. ¿Podría mantener el equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional? Las palabras de su hija resonaban en su cabeza, la confianza se ganaba, no se exigía. Sabía que la verdadera prueba estaría por llegar. Y aunque confiaba en su camino, se sentía más inseguro que nunca. Ese día, mientras revisaba un informe crucial, oyó el timbre. Su esposa se acercaba con un rostro serio, el semblante endurecido. Javier, tenemos que hablar, dijo ella con un tono que no admitía réplica. En ese instante, Javier comprendió que había más en juego de lo que había imaginado. Las revelaciones que estaban por venir podrían cambiar por completo no solo su visión del trabajo, sino también toda su familia. Javier sintió que el aire en la habitación se volvía denso. La seriedad en el rostro de su esposa era un indicio claro de que cruzaban un umbral que no podría retroceder. Con el corazón latiendo aceleradamente, se sentó en el borde de la silla, preparándose para escuchar lo que Marina tenía que decir. Hay cosas que has ignorado, Javier. Y no solo en el trabajo. No quiero seguir viviendo en la sombra de tus decisiones, empezó ella, su voz un susurro cargado de emociones. Era evidente que su relación también había sido parte del costo de su ambición. Me he dado cuenta de que te he fallado a ti también. He estado tan centrado en intentar ser el padre que necesito ser, que descuidé ser el esposo que mereces, respondió Javier, notando cómo la culpa se hacía eco en sus palabras. Pero había algo más detrás de la mirada de Marina, algo que necesitaba descubrir. Marina cruzó los brazos, su expresión tensa. Tú hablas de tiempo,
pero la verdad es que hay más en juego. No se trata solo de ti, sino de nosotros. De nuestro matrimonio, dijo, llevando su mano a la frente, como si intentara despejar sus pensamientos. Te he sido un apoyo incondicional, pero la carga se ha vuelto demasiado pesada. Javier sintió que cada palabra era una pequeña chispa que encendía llamas de confusión y temor. La inminente reunión de la Junta, las críticas laborales y ahora este nuevo conflicto en su vida personal, todo parecía converger al mismo tiempo. Sin embargo, sabía que no podía huir de esta situación. Era su oportunidad de demostrar que había cambiado. Dime qué puedo hacer, imploró, viendo el dolor reflejado en el rostro de su esposa. Quiero reestructurar no solo mis prioridades, sino también la forma en la que te veo a ti. Necesito tu ayuda para ser un mejor marido. Hubo un breve silencio, donde ambos parecieron contener la respiración, esperando la respuesta de Marina. Después de lo que pareció una eternidad, ella exhaló. Quiero que reconozcas cómo nos has dejado atrás. Quiero que entiendas que la confianza, al igual que en nuestras hijas, se cultiva a través de la comunicación. Mientras conversaban, Javier se dio cuenta de que su visión del cambio personal debía incluir no solo a su familia inmediata, sino también a su relación con Marina. Entender su perspectiva era crucial, no solo para restaurar la confianza, sino también para encontrar la base sobre la que podrían construir nuevamente. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de intensa reflexión. Javier se comprometió a escuchar más que a hablar, a absorber las preocupaciones de su esposa en lugar de justificar sus acciones. Comenzó a establecer horarios específicos para las conversaciones, dedicando tiempo sin distracciones, donde ambos pudieran expresar sus necesidades y emociones. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Javier sentía cómo la presión del trabajo se aproximaba de nuevo. La junta que había marcado su vida profesional se acercaba, y su mente estaba dividida. Por un lado, quería demostrar su compromiso familiar. Por otro, las demandas de su carrera estaban a punto de reventar. El día de la reunión llegó. Mientras se preparaba, recolectando sus informes y resúmenes, el peso del cambio personal lo abrumaba. La mirada de Ana y la de Marina seguían resonando en su mente. Había avanzado, comenzaba a comprender la importancia de la confianza en su familia, pero en menos de 2 horas tendría que hacer frente a su jefe, a las exigencias que siempre parecían estar más allá de su control. Al llegar a la oficina, la atmósfera estaba cargada de expectación. Su jefe, un hombre de ímpetu arrasador, lo había estado presionando por resultados. Mientras esperaba su turno para hablar, la lucha interna de Javier crecía. ¿Podría realmente equilibrar ambas vidas? Si fallaba, ¿perdería aquello por lo que tanto había luchado? Y justo cuando se levantó para presentar su proyecto, un nuevo correo iluminó su teléfono. La línea del asunto decía, asunto urgente, conflicto inminente. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Podría ser que lo que estaba a punto de enfrentarse era más que los datos de una presentación? El momento de la verdad estaba aquí, y la decisión que tomara ahora podría definir su futuro, tanto personal como profesional. Javier respiró hondo, intentando calmar el torbellino que se desataba en su interior. El correo seguía parpadeando en su pantalla, pero no podía permitirse esa distracción. El momento de la presentación se había vuelto inminente y, mientras sus pasos resonaban en la sala, la presión de demostrar su valía no solo a sus superiores, sino también a su familia, lo consumía. Cuando llegó su turno, se plantó frente a la mesa de la junta con una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Las palabras que había preparado parecían haberse esfumado. En su mente, solo resonaban las que había intercambiado con Marina: confianza, comunicación, futuro. Sin embargo, al abrir la boca, dejó escapar un mensaje claro. Lo que presento hoy no es solo un conjunto de cifras, sino la base de lo que podríamos construir como equipo. He estado reflexionando sobre la importancia de unir esfuerzos, de compartir no solo resultados, sino también desafíos. Porque al igual que en mi hogar, donde la colaboración es clave, en el trabajo debemos encontrar formas de apoyarnos mutuamente para crecer. Las miradas atentas de sus compañeros se intensificaron. Javier reestructuró su discurso sobre la marcha, capitalizando el paralelismo entre su vida personal y profesional. Sintió una liberación al abordar los temas que siempre había considerado tabú en la sala de juntas.
Al concluir, notó que había logrado captar su atención, pero también sembrar inquietud. Un murmuro se escuchó entre el grupo. En ese instante, su jefe lo interrumpió con un rostro impenetrable. Interesante planteamiento, Javier. Pero permíteme recordarte que las empresas no se construyen sobre emociones, necesitamos resultados tangibles. ¿Cómo piensas manejar la presión cuando los datos no cumplan nuestras expectativas? La pregunta lo erizó y levantó el peso de sus dudas. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no solo por la presión laboral, sino por la nueva verdad que se manifestaba en su vida personal. La respuesta afloró dentro de él, una chispa de determinación. He aprendido que el manejo de la presión no radica solo en los resultados, sino en cómo forjamos confianza dentro del equipo. Aprender a apoyarnos es tan crucial como alcanzar metas. Suji arqueó una ceja, sorprendido por la audacia en su enfoque. En ese momento, Javier comprendió que enfrentarse al conflicto en el trabajo era similar a lo que había discutido con Marina. En aquel instante vulnerable, se dio cuenta de que no podía seguir defendiendo un modelo de éxito basado únicamente en la ambición individual. La reunión terminó, y mientras los miembros de la junta se retiraban, Javier sintió que se le había dado una oportunidad de redención. No solo había transferido su personal lucha al ámbito profesional, sino que había encontrado una voz auténtica que resonaba con su nuevo propósito. Sin embargo, no todo era color de rosa. Al revisar de nuevo su correo, la urgencia del mensaje anterior lo golpeó como un balde de agua fría. La advertencia de un posible conflicto inminente no había desaparecido. ¿Podría esto amenazar sus logros en la reunión? Su corazón latía rápido al considerar que podría revelar el mensaje. Mientras su mente nadaba entre la autoafirmación y la inquietud por el futuro, se preguntó si Marina tendría algo que decir al respecto. La conversación sobre su familia aún necesitaba ser profundizada. Entonces, con la adrenalina aún circulando, decidió salir de la oficina y buscar a su esposa. Había tomado un paso hacia adelante profesionalmente, pero en su mente se cruzaban múltiples caminos por recorrer. El viaje no se detenía aquí, el verdadero reto consistía en mantener ese equilibrio en lo personal y lo profesional. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se cultivaba en su hogar tan valientemente como lo había hecho en la junta? Era hora de descubrir la verdad detrás del conflicto oculto que podría cambiarlo todo. Javier salió rápidamente de su oficina. Cada paso que daba resonaba en su mente como un eco, recordándole no solo su reciente presentación, sino también la conversación pendiente con Marina. Lo que había dicho en la junta había sido un avance significativo, un punto de inflexión, pero sentía que esa victoria parcial podía desmoronarse si no abordaba los temores que se albergaban en su hogar. Paseó por las oficinas en dirección a la salida, sintiendo la mirada inquisitiva de algunos de sus compañeros. Su corazón latía en un ritmo irregular, una mezcla de ansiedad y determinación. Saber cómo había enfrentado a su jefe le daba un nuevo ímpetu, no podía ignorar el mismo valor ahora que se trataba de su vida personal. Con cada paso, se daba cuenta de que no podía seguir posponiendo esa conversación. La verdad iba más allá de las tensiones laborales, tocaba el núcleo de su relación. Cuando finalmente llegó a casa, la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente cálido que contrastaba con la agitación que sentía. Marina estaba en la cocina, como siempre, concentrada en la preparación de la cena. La fragancia familiar de los ingredientes lo envolvió, pero la satisfacción que normalmente le traía aquel aroma se había disipado. «Hola, cariño», dijo ella al verlo entrar, levantando la mirada con una sonrisa dulce que se desvaneció al instante en que notó la tensión en su rostro. «Necesitamos hablar», respondió Javier, y sintió que su voz temblaba. Era un giro abrupto, pero necesario. Aquellos momentos de verdad, donde las palabras podían desatar tormentas o construcción, exigían valentía. Marina dejó lo que hacía y se acercó, su expresión cambió a una mezcla de preocupación e interés. «Claro, ¿de qué se trata?». Se sentaron en la mesa de la cocina, un lugar que había sido testigo de innumerables momentos de complicidad, pero cuya atmósfera ahora era diferente. Javier tomó aire, recordando la autenticidad que había utilizado en su presentación. Lo mismo debía aplicar aquí, en casa. «Quiero que hablemos sobre cómo nos comunicamos».
Siento que ambos estamos lidiando con cosas que no hemos discutido abiertamente, expresó, sin rodeos. La reacción de Marina fue inmediata. Una chispa de confusión cruzó su rostro, y las manos de ella se entrelazaron, apuntando a su evidente nerviosismo. No entiendo a qué te refieres. Todos los días hablamos, Javier. ¿Acaso no es suficiente? Javier sintió cómo la presión aumentaba. Se dio cuenta de que había un abismo entre el diálogo cotidiano y la conexión profunda que realmente necesitaban. No se trata solo de palabras. Me refiero a lo que realmente estamos sintiendo. Hay un conflicto en nosotros que no podemos ignorar, dijo con firmeza. Marina no respondió de inmediato, su mirada se desvió hacia la ventana. Javier notó como una sombra de duda se cernía sobre ella, y comprendió que no era solo un simple malentendido. Había capas de inseguridades ocultas que necesitaban ser desnudadas, y él estaba dispuesto a hacerlo. Finalmente, ella hizo contacto visual. Hay cosas que he estado postergando, confesó con voz baja, mientras su mirada parecía pintar un triunfo de tristeza y expectativa. Hay algo que no te he contado. Desde hace tiempo he sentido que me he perdido en lo que somos. Las palabras resonaron en Javier como un golpe en el estómago. La revelación de Marina le planteaba un dilema personal. Tenía que enfrentarse no solo a sus propios miedos, sino también a las inseguridades de su pareja, lo que requería una habilidad comunicativa aún más profunda. Quiero que me digas todo, le instó Javier, sintiendo que cada palabra marcaba un cambio de dirección. Había llegado el momento de desenterrar el conflicto subyacente en su hogar, y esa revelación podría ser tanto un catalizador como una bomba de tiempo. Sin embargo, sabiendo que su crecimiento personal estaría ligado a la apertura del diálogo, no podía echarse atrás. Así, con un suspiro profundo, Marina comenzó a hablar, y Javier se preparó para lo que podría ser una respuesta transformadora o devastadora. En ese instante, comprendió que lo que se revelaba podría cambiar no solo su relación, sino todo lo que pensaba saber sobre sí mismo. La voz de Marina se hizo eco en el aire tenso de la cocina. Su confesión, cargada de dulzura y tristeza, se convirtió en el catalizador que no solo desnudaba sus temores, sino que también comprometía a Javier a encarar sus propias vulnerabilidades. Mientras ella hablaba, Javier se concentró en cada palabra, en cada pausa inquieta que dejaba entrever un mundo de emociones reprimidas. Me siento estancada, dijo Marina, su voz apenas un susurro. He dedicado tanto tiempo a ayudarnos a construir esto que hemos creado, pero, ¿dónde queda mi voz? ¿Mis sueños? Me he perdido a mí misma en el proceso, y no sé cómo recuperarme. Las palabras perforaron el núcleo mismo de Javier. No solo era un grito de auxilio de su esposa, sino también un espejo que reflejaba sus propias luchas internas. En su afán por sobresalir en su trabajo y ser un líder, había descuidado las conversaciones que podían haber fortalecido su relación. Sintió una profunda insatisfacción al comprender que su éxito profesional había llegado al costo de su vida personal. Con cada revelación de Marina, una parte de Javier se quebraba. Nunca quise que te sintieras así, admitió, su voz temblando. Yo también he estado lidiando con mis propios demonios. He priorizado mi carrera, creyendo que era lo correcto. Pero me doy cuenta de que he descuidado el verdadero significado de ser un compañero. Marina levantó la mirada, y en sus ojos, Javier vio una mezcla de esperanza y miedo. Él sabía que esto era un punto de inflexión, un momento decisivo que no podía tomar a la ligera. Estaba en una encrucijada, podía permitir que sus inseguridades lo separaran aún más, o podía redirigir todo lo que había aprendido en su entorno laboral hacia su vida personal. Era el momento de aplicar la misma determinación que había utilizado para ganarse el respeto en la sala de juntas. Quiero encontrar una manera de que ambos nos sintamos plenos, propuso Javier, usando el conocimiento de habilidades interpersonales que había cultivado en el trabajo. Podemos establecer un espacio seguro donde podamos hablar de lo que realmente queremos. No solo acerca de nuestras carreras, sino de nuestros anhelos. Marina asintió, su expresión se suavizó infinitamente, y Javier sintió un rayo de optimismo atravesar la habitación. Ambos estaban listos, como nunca antes, para emprender un viaje de descubrimiento y conexión. Si buscamos ese equilibrio, sé que podremos ser más fuertes.
Estoy dispuesto a trabajar en ello, agregó Javier, sintiéndose más firme en su resolución de abordar no solo sus miedos, sino también sus metas alineadas con las de Marina. Su vida personal y profesional había estado fragmentada durante demasiado tiempo, ahora era el momento de integrarlas en una visión común. Mientras conversaban sobre sus expectativas y deseos, Javier notó cómo la tensión que había inicialmente invadido la cocina comenzaba a disiparse. Las sombras de dudas y temores fueron reemplazadas por un aire renovado de compromiso. Sin embargo, en medio de esa apertura, Javier sintió un leve indicio de un nuevo temor surgiendo en su interior. ¿Estaría preparado para lo que vendría? La posibilidad de explorar no solo sus propias ambiciones, sino también las de Marina, podía abrir puertas que creía cerradas. La conversación continuó. Se adentraban en temas complejos y delicados que revelaban no solo la vulnerabilidad de Marina, sino también secretos que Javier había guardado. Un aire de tensión comenzó a recorrer el ambiente, como si cada confesión estuviera acumulando energía, preparándolos para un estallido emocional. En el fondo de su mente, Javier no podía evitar preguntarse si en este camino de transformación ambos encontrarían lo que realmente deseaban o si lo que estaba por venir podría llevarlos a un abismo aún más profundo. Mientras continuaban indagando en sus temores y anhelos, una revelación inesperada marcaría el siguiente peldaño en su viaje personal y profesional. Así, mientras Marina compartía revelaciones sobre su vida que ni siquiera Javier podía anticipar, quedó claro que estaba a punto de enfrentarse a nostalgias y responsabilidades que desafiaban cada parte de su ser. La esencia misma de su identidad como esposo y como profesional estaba a punto de ser puesta a prueba. La incertidumbre lo envolvía, pero una nueva resolución se formaba en su interior. Había llegado el momento de descubrir no solo el futuro de su relación, sino su verdadero propósito en la vida. El aire en la cocina había tomado un matiz diferente, cada palabra resonaba con un eco de posibilidades. Javier sentía como su corazón pulsaba más rápido, impulsado por una mezcla de ansiedad y determinación. Mientras Marina compartía su lucha por reencontrarse a sí misma, la imagen de un futuro compartido empezaba a tomar forma ante él. Sin embargo, el camino no sería fácil. La honestidad, aunque liberadora, también era aterradora. Después de una pausa, Javier optó por ser sincero acerca de sus propios miedos. A veces me siento perdido en mi carrera, confesó, mordiéndose el labio. He trabajado duro para alcanzar un nivel de éxito, pero ¿quién soy detrás de esos logros? He dejado que mi identidad se reduzca a títulos y proyectos, y eso me ha alejado de lo que realmente importa. Marina lo observó con atención, y esta vez, sus ojos reflejaban una comprensión que transmitía apoyo más que dolor. Javier sintió un leve alivio, pero no podía permitir que esa luz lo engañara. Era un primer paso, y los pasos siguientes serían igualmente cruciales. ¿Qué harías si pudieras reiniciar tu vida profesional?, preguntó Marina, explorando un terreno que ambos necesitaban pisar. Tal vez buscar un camino que me permita equilibrar mis pasiones con mis responsabilidades, respondió Javier, pensando en voz alta. Me apasiona el desarrollo de equipos, la resolución de problemas, pero he estado tan concentrado en cumplir objetivos que he olvidado la importancia de disfrutar el proceso. Lo he convertido todo en una especie de carrera incesante hacia el siguiente logro. Podrías empezar por redirigir esos esfuerzos hacia formas más significativas de interacción. Puedes ser un líder que no solo genere resultados, sino que también inspire a los demás. Lo mismo se aplica a nuestro hogar, ¿no crees? Las palabras de Marina resonaron en su mente. La dualidad entre su vida profesional y personal estaba clara. Si quería fortalecer su matrimonio, debía llevar la misma autenticidad a su hogar que había estado cultivando en su carrera. Los líderes efectivos no solo eran aquellos que triunfaban en el trabajo, eran también aquellos que sabían cultivar relaciones significativas. La conversación se desvió hacia momentos que habían compartido antes, aquellos simples pero significativos que habían ayudado a cimentar su relación. Javier recordó cómo, al principio, disfrutaban de largas caminatas, de charlas sencillas que los hacían reír, de conectar sin distracciones. Deberíamos retomar eso, sugirió. Dedicarnos espacio para los dos, crear nuevos recuerdos en lugar de permitir que la rutina nos consuma. Marina sonrió, y Javier se sintió fortalecido por su apoyo. Así, comenzaron a esbozar un plan,
designar noches semanales para la conexión, explorar actividades que volvieran a unirlos. Sin embargo, a pesar de la euforia que esta nueva visión traía, un leve rayo de duda lo oscurecía. ¿Sería suficiente? ¿Podrían realmente sostener el equilibrio que buscaban? Mientras la noche avanzaba, Javier sintió que una nueva conexión se empezaba a forjar no solo con su esposa, sino también consigo mismo. Era un momento de revelación, cada paso que tomaban juntos hacia adelante era también un compromiso con su crecimiento individual. Pero el peso de la torsión emocional de la noche anterior aún no atormentaba. Esa vulnerabilidad compartida había sacudido las bases de su ser, y aunque era liberadora, podría estallar en cualquier momento. Al finalizar aquella conversación, Javier se sentía en la cima de una montaña, pero entraba en el territorio desconocido de una transformación profunda. La decisión que había tomado sobre su carrera se acerca y, con ello, el desafío de abrirse a nuevas confrontaciones, tanto personales como profesionales. Mientras buscaba hacer suya esta nueva verdad, no podía evitar preguntarse qué nuevas revelaciones aún estaban por venir. Un correo iluminó su pantalla. Era de su mentor en la empresa, una invitación a liderar un nuevo proyecto crucial. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz de Marina susurraba una pregunta más poderosa: ¿esta era la ruta correcta para conectar todo lo aprendido y cerrar la brecha entre su vida personal y profesional, o lo llevaría aún más lejos de lo que realmente deseaba? Javier, con el peso del mundo en sus hombros, se presentó ante sus hijos y su esposa una vez más. Había pasado tiempo en un viaje interno que había comenzado con su confesión en la reunión de la Junta, y ahora el horizonte de su familia se vislumbraba lleno de promesas renovadas y desafíos por enfrentar. La vulnerabilidad que había mostrado ante sus colegas había liberado en él un vasto caudal de emociones, y ahora era el momento de traducir esa transformación en realidades concretas en su hogar. Chicos, sé que nuestras palabras han estado vacías durante mucho tiempo. Quiero que escuchen mi compromiso porque esto no son solo palabras. La sinceridad en su voz resonó en la sala. Estoy aquí para construir un futuro donde cada uno de nosotros se sienta valorado y escuchado. Quiero que podamos compartir nuestros sueños y anhelos como nunca antes. Ana, la mayor de sus hijas, lo miró con recelo. ¿Qué significa eso realmente, papá? ¿Puedes prometer que estarás aquí como lo hacías antes? Sus palabras, cargadas de expectativas, desencadenaron un torbellino de reflexiones en Javier. Sí, prometo que voy a ser un mejor padre. Estoy ajustando mi vida laboral porque sé que ha tomado prioridad sobre lo que importa. Quiero involucrarme, dedicar tiempo a nuestras rutinas, retomar las caminatas, sentarnos a comer juntos sin distracciones y, lo más importante, escuchar lo que cada uno de ustedes tiene para decir. Javier sintió que esa promesa necesitaba ser respaldada por acciones concretas, no solo por intenciones. La mirada de Ana cambió, y en sus ojos brilló una luz de esperanza. ¿Y qué hay de mamá? ¿La ayudarás con lo que ha estado sintiendo? Bárbara, la menor, interrumpió con inocencia. Yo quiero que todos juguemos juntos. Sí, eso es parte de lo que más necesito, tenerlos a todos juntos y ser la familia que siempre hemos querido ser, respondió Javier, con más confianza. Quiero ayudar a tu mamá a encontrar su voz de nuevo y asegurarme de que nunca se sienta olvidada. Mariana, a su lado, sintió como su corazón se iluminaba con su declaración. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible que escuchar esa promesa fue como una brisa refrescante en un día caluroso. Se unió a ellos con un abrazo, encapsulando ese momento de renovación familiar. Esa semana, Javier se comprometió a implementar cambios decisivos. Fue a hablar con su jefe y le expuso su nueva perspectiva sobre liderazgo. Propuso acciones sobre cómo podía combinar su vida familiar con su trabajo y, sorprendentemente, recibió una respuesta positiva. Aunque no todos lo entendían, había quienes veían el valor en un entorno que fomente la conexión humana. Su jefe aceptó minimizar las reuniones tardías y permitir que Javier se retirara a una hora razonable para estar con su familia. No todo fue fácil. Había días en los que los viejos hábitos amenazaban con regresar y otros en los que la presión laboral parecía desbordarse por el deseo de sobresalir. Sin embargo, el nuevo compromiso lo mantenía firme. Javier encontró momentos de conexión con sus hijos.
Organizó noches de juegos, recuperó esas escapadas al aire libre y, sobre todo, hizo que compartir la cena se convirtiera en un ritual sagrado. Las semanas pasaron, y la transformación en su hogar era palpable. Ana comenzó a abrirse más con él. Compartían sus sueños, hablando sobre su futuro, mientras los más pequeños participaron mediante sus risas y ocurrencias. Su vínculo se fortalecía a la par de su conexión con Mariana, quien, al verlo transformar su actitud, se sintió empoderada para hacer lo mismo. Mariana buscó la forma de redescubrir sus propias pasiones, volviendo a tomar clases de pintura, de manera que pudieran compartir un espacio de creatividad juntos. Fue un viaje de crecimiento que los llevó a descubrir obstáculos y sentimientos que habían permanecido ocultos. Javier la animó a exponer su trabajo. La validación de su talento la llevó a una nueva etapa donde el arte se volvió un reflejo de su identidad, no solo como madre y esposa, sino como individuo. Finalmente, llegó el día crucial en que Javier debía presentar el nuevo proyecto del cual se había hecho cargo. Lleno de nervios, se presentó ante todos, sabiendo que sus esfuerzos por unir su vida laboral con su vida familiar iban a verse reflejados no solo en las cifras, sino también en las conexiones que había cultivado. Con un toque de nerviosismo, pero lleno de convicción, explicó cómo entendía que la vida laboral y la vida en casa eran dos engranajes que debían trabajar juntos para lograr un verdadero éxito. Al finalizar su exposición, la respuesta fue abrumadora. Los miembros de la Junta no solo elogiaron el contenido de su propuesta, sino que también aplaudieron su visión, reconociendo cómo un líder sensible y enfocado podría ser el cambio que la empresa necesitaba. Javier salió de la sala con una nueva sensación de logro. No solo había alcanzado un reconocimiento profesional, había demostrado que su verdadera fortaleza emergía desde la vulnerabilidad y la autenticidad. Había abrazado la realidad de que su éxito no se medía solo en términos económicos, sino en la calidad de sus relaciones y la capacidad de conectar. Ahora estaba bien en su piel y en su papel como esposo y padre. Había aprendido que el verdadero crecimiento personal radica en la disposición para ser honesto, incluso en las circunstancias más difíciles. Con el tiempo, Javier se convirtió en un modelo de confianza y armonía, no solo para su familia, sino también para sus colegas. La balanza entre su vida personal y laboral finalmente había encontrado un equilibrio. No era un camino perfecto, pero el viaje lo había transformado, brindándole una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. Se sentía, por primera vez en años, en casa consigo mismo y con su familia. Esta historia de redención alimenta el corazón y el alma. Queridos seguidores, si se sintieron inspirados por esta transformación poderosa, necesitan suscribirse ahora. Esta es la momento de mostrar su apoyo al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que vienen en camino. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y que más personas puedan escuchar esta historia. Queremos escuchar de ustedes en los comentarios. Cuéntenos sus reacciones y teorías. Además, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque las verdaderas historias de superación personal deben ser conocidas por todos. No esperen ni un segundo más para compartir. La transformación comienza aquí.